cayeron los muros y se abrieron los mares, si mandó pan del cielo y calmó tempestades, si sanó enfermedades y rompió las cadenas, si murió por salvarnos y nos dio vida eterna. No sé qué más quieres para confiar, decide ya a quién tú servirás. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Muy buenos días, bienvenidos al culto virtual de la Iglesia Brigada de Amor Cristiano de Las Palmas. Damos la bienvenida a todos los hermanos y a todos los amigos que nos estén sintonizando, tanto aquí en Honduras como tal vez también en otros países. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar orando para que el Señor tome control de todo este tiempo y pueda así bendecirnos. Le pido que incline sus rostros ahí donde se encuentra para que me apoye en esta oración. Dios Todopoderoso, acudimos a ti, Señor, en esta oportunidad, a ti que te reconocemos como el centro de la adoración universal, a ti que eres el Todopoderoso, oh Dios maravilloso. Oh Dios, hoy te alabamos, hoy te glorificamos, hoy reconocemos, Señor, tu inmensidad, reconocemos tu ilimitado poder, Señor. Y venimos ante ti, Señor, alabándote y glorificándote y agradeciéndote por nuestras vidas y por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú nos provees, Señor. Y queremos hoy, Dios, poner en tus manos, Señor, nuestras vidas y sobre todo queremos pedirte, Señor, protección, Señor, de la pandemia que actualmente está ocurriendo, Señor. Queremos pedirte también, oh Dios, paz, consuelo, Señor, para aquellos que han perdido, Señor, familiares como consecuencia de esta enfermedad. Y también para los que han perdido, Señor, familiares por otras causas, Señor. Que puedas tú darle, Señor, esa paz, ese consuelo, esa fuerza, esa fortaleza que solamente tú puedes dar, Señor. Queremos pedirte también, Señor, que aquellas personas que ya están, Señor, con la enfermedad puedan soportarla y puedan sobrevivir, Señor. Que fortalezcas su sistema de defensa de su organismo para que pueda vencer, Señor, a ese virus. Señor, te pedimos también en este tiempo provisión, Señor, que nos des todo lo que necesitamos, los recursos, Señor, en el lugar donde estemos, a cada uno de nosotros, Señor. También te pedimos, Señor, que nos brindes sabiduría, Señor, para poder actuar, Señor, de la mejor forma en todas las situaciones que podamos enfrentar en este tiempo, Dios. Te pedimos, Señor, también por los programas sociales que tenemos, oh Dios, por el Proyecto Victoria, por los programas infantiles, Señor, para que pueda haber, Señor, la provisión, Señor, si es necesario, un milagro, Señor, te pedimos que lo hagas, Señor, para que no falte, Señor, los recursos necesarios, Señor, para todas las personas que están ahí, Señor, internadas, Señor, y también los que trabajan con ellos. En el nombre de Jesús te pedimos que nos bendigas en este tiempo que vamos a estar, Señor, conectados, Señor, a través del Facebook, y que, oh Dios, sea de edificación, Señor, para nuestras vidas, este tiempo que vamos a compartir. En el nombre de Jesús, confiadamente,
decimos todos amén y amén. Bien, el día de hoy vamos a tratar un tema que creo que es muy oportuno en vista de la situación y de los tiempos que estamos viviendo. Y es el tema de creer en Dios. Vamos a basarnos inicialmente en un pasaje que está en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer varios versículos que están en esta parte de la Biblia. Vamos a iniciar leyendo desde el versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Cuando leemos que se estaban juntando los hijos de Moab y los hijos de Amón y otros, podemos pensar que eran pocos los que se estaban juntando para ir a la guerra contra Josafat. Pero ya nos vamos a dar cuenta de que realmente eran muchos. Seguimos la lectura. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud. Ahí nos damos cuenta de que realmente no eran pocos, sino que eran muchos los que se estaban juntando para ir a la guerra contra Josafat. Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasesón Tamar, que es en Engadi. Así como ocurrió que Josafat fue avisado de que venía una gran multitud contra él y que por lo tanto venía una gran amenaza para su vida y para el pueblo, así probablemente nos hayamos sentido cuando nos daban la noticia de que venía la pandemia del coronavirus. Y más cuando nos daban estadísticas, nos daban a conocer lo que ya había ocurrido en otros países. Y es probable que también ahora nos sintamos, ahora que ya tenemos la pandemia, amenazados. ¿Y qué es lo natural que ocurre en estos casos? Veamos lo que pasó con Josafat cuando se sintió amenazado por esta multitud que venía contra él. Entonces él tuvo temor. Josafat tuvo temor. El temor es algo natural cuando estamos amenazados. Gracias a Dios, si alguien no ha sentido temor en estos tiempos, gracias a Dios por ello, pero independientemente de eso, la amenaza existe. Tengamos temor o no. ¿Qué debemos hacer? Pues aprendamos de lo que hizo Josafat. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando nos sintamos amenazados por algo? Como ahora que estamos amenazados por ese virus o por cualquier otra cosa, sintamos temor o no, debemos humillar nuestro rostro y consultar a Dios. Es decir, debemos orar. Y también pregonar ayuno. Hemos convocado ayuno en algunas ocasiones en esta situación, y qué bueno, porque eso es parte de lo que tenemos que hacer. Orar y ayunar. Son dos medidas que tenemos que tomar en este tiempo. Seguimos la lectura. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová,
y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres. Y ponga mucha atención a lo que dijo Josafat. ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Meditemos en eso que dijo Josafat. Nosotros también, hermanos, en cualquier situación de amenaza como la que estamos viviendo ahora, debemos de estar conscientes de que tenemos un Dios que es Dios en los cielos y es Dios en la tierra, y que Él tiene dominio sobre todas las naciones, y también que su fuerza y poder nada ni nadie la puede resistir. Esto nos debe de dar, esa conciencia del Dios poderoso que tenemos, nos debe de dar confianza en la situación que estamos viviendo y en cualquier otra situación difícil que podamos pasar. Continuemos la lectura. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, y ponga mucha atención a lo que viene: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, como la pandemia, o hambre, que puede venir en estos tiempos, o después de la pandemia puede haber escasez, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Entonces, ¿qué debemos de hacer en este tiempo que tenemos esta amenaza y estas dificultades? Clamar al Señor y tener la seguridad de que Él nos va a oír y de que Él nos va a salvar. Luego vamos a saltar al versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Pudiera ser que en una situación de dificultad como la que estamos viviendo ahora, en algún momento nos sintamos sin fuerzas y que podamos creer que ya no sabemos qué hacer. En realidad han habido, por ejemplo, declaraciones de algunos médicos, por ejemplo, en San Pedro Sula, que han dicho que ya los hospitales públicos donde se está atendiendo las personas con el COVID-19 están ya colapsados y que ya no saben qué van a hacer si le llega otra persona o más personas con la enfermedad. O peor aún, más bien no dicen que no saben qué es lo que van a hacer, sino que dicen que no van a poder hacer nada, porque ya todas las camas están ocupadas y todos los recursos ya no bastarían para atender más personas. Pero no importa si nosotros podemos concluir cosas como esas en esta situación o en otras. ¿Qué debemos hacer?
como dice aquí la palabra, volver nuestros ojos a Dios. Poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta pandemia, en realidad, podemos decir que ha sido como un llamado general para que todas las personas vengan, se acerquen a Dios. Es un llamado para todos aquellos que no se han convertido. Y si hay alguien que nos esté escuchando y no se ha convertido, o alguien que se haya apartado del Señor, este es el tiempo para que venga el Señor y se arrepienta de su vida pasada y venga el Señor y lo acepte como su Señor y su Salvador. Pero también es un llamado para los cristianos, para que nosotros también pongamos principalmente los ojos en las cosas de arriba, que pongamos los ojos en Jesús, que busquemos más de Él. Así es que eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a saltarnos ahora a los versículos 19 y 20. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Aquí se nos habla de otra cosa muy importante que nosotros tenemos que hacer en este tiempo de dificultad. Alabar a Dios. ¿Recuerdan lo que pasó con Pablo y Silas? Que hace poco nos lo recordó en un mensaje el pastor David Castro. Cómo ellos estaban todos azotados y encarcelados. Y a pesar de las dificultades que estaban pasando, ellos comenzaron a cantar himnos a Dios. Y todos sabemos cómo el Señor en medio de eso se manifestó. Seguimos la lectura. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La palabra creer o creer que se utiliza en relación a creer en Dios en estos versículos que hemos leído viene del griego pisteuo, que significa persuadido de, fiarse de, y significa confiar. De manera que cuando nosotros creemos en Dios, entonces esa creencia en Dios nos debe de hacer confiar en forma absoluta en ese Dios que hemos creído. Creer entonces implica el tener suficiente fe como para poder apoyarnos en Dios, como para poder descansar en Él. Así es que, hermanos, eso hagamos en este tiempo de dificultad. Apoyémonos en Dios, descansemos en Él, y eso va a echar fuera todo temor y vamos a tener plena seguridad, porque como dice este versículo, nuestra seguridad debe de estar basada en nuestra creencia en ese Dios poderoso que tenemos. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Asimismo dice: creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿De qué depende que nosotros tengamos la seguridad de que vamos a tener provisión, de que vamos a tener prosperidad en medio de esta situación que puede llevar a escasez de alimentos, escasez de recursos? De que creamos a sus profetas. Y aquí se está hablando de los profetas que en el principio de la iglesia establecieron
el fundamento que no puede ser cambiado. En otras palabras, podríamos decir entonces que en lo que debemos de creer para tener prosperidad, para tener seguridad de que vamos a estar provistos de todo lo que necesitamos, es creer en su palabra, creer en lo que dice la Biblia, creer en lo que nos dice el Dios en que creemos. En esto va a estar basado nuestra seguridad y la provisión que podamos tener en este tiempo y en cualquier tiempo. De manera que cuando se habla de creer en Dios, no se está hablando de una cualquier creencia. Hace muchos años se hizo una encuesta en los Estados Unidos y se demostró en esa encuesta que el 90% de las personas decían que creían que Dios tuvo que ver con la creación de la tierra y con la creación del universo. De manera que en base a eso podemos concluir que la enorme mayoría, un 90%, decían creer en Dios. Creo que esos datos, que fueron de hace ya bastante tiempo, no han cambiado mucho en la actualidad. Y podrían ser también los datos muy similares en nuestro país o en países también latinoamericanos, donde la gran mayoría de personas dicen creer en Dios. Y estuve revisando algunos datos más actuales y, por ejemplo, tenemos que en Chile, en el año de 2018, se hizo una encuesta y 80%, una gran mayoría también, dijeron creer en Dios. Nada más que también 61% dijeron que creían en el mal de ojo. Como ese porcentaje es bastante alto, eso significa que dentro del 80% que dijeron creer en Dios, había muchos que al mismo tiempo que creían en Dios, también creían en el mal de ojo. Eso ya les va diciendo el tipo de creencia que tenían o que tienen muchos en Dios. En Perú, en el año 2017, en una encuesta que se hizo, 92% dijeron que creían en Dios. Y en un estudio que se hizo, tomando en cuenta varias encuestas realizadas en todo el mundo, en el año 2016, se concluyó que 51%, la mitad aproximadamente, de todas las personas en el mundo dicen que creen en Dios. Pero es bueno preguntarnos de esa gran cantidad de personas, la mayoría en los casos de Estados Unidos y Latinoamérica, que dicen creer en Dios, es bueno preguntarnos si verdaderamente creen en Dios, si realmente creen en Dios como nosotros los cristianos creemos, o como deberíamos de creer. Creo que si nos hacemos esa pregunta, el porcentaje de los que verdaderamente creen en Dios bajaría mucho. Para tener una idea de cómo debe de ser nuestra creencia en Dios, vamos a revisar un versículo que está en Génesis, capítulo 15, versículo 6, que dice lo siguiente: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí se nos está hablando de Abraham. Déjenme decirles que Abraham creyó en Dios, pero eso significó que creyó en todo lo que Dios le dijo. Por ejemplo, una de las cosas que le dijo era que iba a tener una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Y Abraham no tenía en ese momento un hijo como para tener un fundamento natural para poder creer esa palabra de Dios. Sin embargo, la creyó y le creyó a Dios en todo lo que le dijo y actuó conforme a eso que Dios le había dicho.
Ese es el tipo de creencia que debemos de tener en Dios. De tal manera que debemos de creer todo lo que Él nos dice. Y eso nos debe de hacer sentir seguros. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios, pero no es el tipo de creencia que nosotros tenemos, porque ellos tiemblan, le tienen temor, terror a Dios. Pero nosotros podemos tener un temor reverente a Dios, pero no vamos a tener pánico ante Dios, sino que vamos a tener más bien confianza en Él, seguridad en Él. Ese es el tipo de creencia que debemos de tener en Dios. La creencia que nos va a dar esa seguridad de que Él está con nosotros, de que Él no nos ha dejado solos, de que Él nos va a proveer de todo lo que necesitamos, de que Él está al tanto de todo en nuestra vida. La creencia en Dios, pues, verdadera, debe de ser de tal manera que debemos de creer en lo que Él nos dice, en su palabra. La fe que cree en Dios no se debe de afirmar en lo que el hombre es, en lo que somos, sino en lo que Dios ha dicho. Nosotros podemos creer que tenemos muchas cosas en las que somos débiles, pero nuestra creencia en Dios nos debe de dar fortaleza. Debemos de creer que Dios puede hacer cosas maravillosas a través de nosotros, a pesar de las limitaciones que podamos tener como humanos. También el creer en Dios implica creer en cosas que no vemos. No debemos de ser como Tomás. En Juan 20:29 vemos que Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, muchas veces estamos esperando en Dios y no estamos todavía viendo lo que Él nos va a dar. Muchas veces no vemos lo que Dios está haciendo, pero debemos de creerlo, porque tenemos una creencia absoluta en un Dios todopoderoso. Recordemos lo que dice Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hace unos buenos años, una hermana de nuestra congregación compartió que ella llegaba en su carro a su trabajo y ella llegaba sola, pero el vigilante le decía que quiénes eran los hombres que iban en el carro con ella. Y ella concluyó entonces que esos hombres que este vigilante miraba eran ángeles. ¿Por qué? Porque ella siempre oraba diciendo: Dios, envía ángeles para que me protejan. De manera que debemos de creer que Dios puede enviar ángeles para que nos protejan. Y debemos de creer en las cosas invisibles que Dios puede estar haciendo. O debemos de creer mientras las estamos esperando y ya podamos verlas. Debemos de tener una creencia en Dios que nos lleve a creer más allá en lo que los sentidos nuestros pueden percibir. Que podamos sentir que hay una realidad más absoluta de la realidad física que podemos nosotros detectar con nuestros sentidos. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Dios no hay mudanza ni variación. La palabra variación solamente aparece en este versículo en la Biblia y significa que nunca gira,
que nunca varía su forma. Él no tiene variación. Por lo tanto, Él nos sigue amando a cada uno de nosotros como siempre nos ha amado. Él nos sigue amando como cuando murió en la cruz por cada uno de nosotros. Debemos de sentir ese amor constante de Dios en nuestras vidas. Dios no es emocional para tener esas variaciones. Dios es espiritual y Él, por lo tanto, tampoco puede cambiar las promesas que nos ha hecho, tanto en forma general como aquellas promesas específicas. Así es que confiemos plenamente en el Señor. También se dice que Dios en este versículo no tiene sombra de variación. Y en general, sombra significa oscuridad o falta de luz. Pero Dios es luz. Dios no tiene sombra. Usted podría decir, pero yo no entiendo eso de la Trinidad. ¿Cómo es que Dios puede ser 3 en 1? Y usted dice, o puede decir, eso es algo como oscuro. También puede decir, yo no entiendo por qué Dios permite que haya esta pandemia y que haya tantas muertes. Pero todas estas cosas no son oscuridad de Dios, no son sombras, sino que podemos decir que Dios lo que tiene son misterios. Misterios en los cuales nuestro razonamiento de repente no puede entender o necesita un tiempo para poder entenderlo. Pero nuestra fe puede hacer que podamos entender que Dios tiene control en toda situación, podamos entenderla o no. Y podemos entender entonces de esa manera que en medio de la situación que estamos viviendo, Dios tiene todo control. Y que además estos tiempos, como lo dice la misma palabra, son tiempos peligrosos. Y esos son señales de que su segunda venida está cada vez más cerca, aunque no podamos saber la fecha exacta o el momento exacto. Debemos estar conscientes de eso. Y eso es algo que nosotros podemos entender, aunque no podamos entender algunos misterios de Dios. Pero Dios no tiene sombra, sino que son algunos misterios. Especialmente, pues, hermanos, en esta situación que estamos viviendo actualmente, provocada por la pandemia del COVID-19, necesitamos mantenernos esperando en Dios, confiando plenamente en Él, que Él nos va a proteger, que Él nos va a salvar de esta situación y de todas las consecuencias indirectas que puedan venir, y que Él nos va a proveer en medio de cualquier situación que pueda venir más adelante. Y termino con Juan 1:12. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recordemos entonces que los que creemos en Dios somos hijos de Él. Y entonces Él, como buen padre, nos está cuidando y nos está protegiendo. Así que tengamos esa plena confianza en el Señor. Él está con nosotros y nunca nos va a abandonar. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga y estén pendientes del culto virtual del próximo miércoles a las 7 de la noche y también del culto virtual el próximo domingo a la misma hora, es decir, a las 9 de la mañana. Que Dios les bendiga a todos y sigamos confiando en ese Dios poderoso que tenemos. Gloria al Señor.